Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un verdadero placer, verdaderamente, estar acá participando en esta celebración que tienen ustedes del 50º aniversario del CAF. El banco de ustedes ha demostrado los aportes que un banco de desarrollo ha realizado al desarrollo. Realmente es interesante poder ver que el banco de ustedes tiene una alta tasa de operación que sus países miembros. Esto implica que tenemos la capacidad de proporcionar finanzas, capital, para poder invertir en necesidades claves de inversión en infraestructuras y otras áreas a un más bajo costo de capital que de lo contrario podría haber llegado a ser posible. Quisiera pasar algunos minutos hablando acerca de la importancia más amplia de los bancos de desarrollo. Hace 25 años, cuando yo llegué al Banco Mundial, bajo la influencia del neoliberalismo, un conjunto de ideas con respecto a los mercados que pudieran resolver todos los problemas, los bancos de desarrollo eran observados con cierto escepticismo. La ironía era, incluso el Banco Mundial tomó este punto de vista, aun cuando era en sí un banco de desarrollo. La perspectiva general que se tenía en aquel entonces era: dejemos las cosas al mercado, a que el mercado las arregle. La teoría económica, incluso antes de aquel entonces, había explicado por qué es que no siempre podemos dejarlo a los vaivenes del mercado, ni tampoco depender de las limitaciones del mercado. Y desde allí, con las crisis financieras de 2008, con los múltiples problemas financieros en los países de todo el mundo, ahora podemos comprender mucho mejor cuáles son los límites del mercado. Pero quiero hablar acerca de algunos de estos límites con más profundidad. Primero, existe la necesidad de política industrial. Incluso el Banco Mundial ahora reconoce que esta es una necesidad. De hecho, bajo uno de mis sucesores, economista en jefe del Banco Mundial, Justin Lin, este fue uno de los impulsos de conducción mayores del Banco Mundial. Política industrial es la que aborda la amplia gama de las siempre presentes fallas del mercado, lo cual son muy importantes cuando ha habido esfuerzos demasiado limitados como para poder corregir algunas de las fracasas del mercado. El ejemplo obvio ahora es el del cambio climático. El mundo está enfrentándose a una amenaza realmente muy importante con el cambio climático. Los esfuerzos han sido inadecuados en todo el mundo para poder lidiar con este problema, aun cuando ha habido un acuerdo global en París, en donde el mundo se comprometía a abordar el tema, pero se reconoce más allá de esto que los compromisos que se asumieron en París no son suficientes. Y por otra parte, también tenemos que incentivar, motivar, financiar a lo que son los sectores públicos y privados para que tomen medidas más sólidas y también dar provisión financiera, que es particularmente importante. Y ahí es en donde los bancos en desarrollo entran a jugar un papel. El segundo ejemplo es el derrame sobre el desarrollo. Incluso países avanzados reconocen hoy por hoy que puede haber efecto derrame importante de un sector al otro. Es decir, el desarrollo de la Internet, por ejemplo, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, ha facilitado un área y una era de cambio técnico a partir del cual todos nos hemos beneficiado. No habríamos podido responder a la crisis COVID-19 en la manera en que se ha respondido de no haber contado con estos avances en investigación, en ciencia y en biología que nos han permitido, reitero, responder a la crisis del COVID-19 para desarrollar vacunas y tratamientos terapéuticos. Y esto de vuelta respaldado por esfuerzos en investigación por parte de los gobiernos que han desarrollado los sectores biomédicos que han tenido prosperidad. No es una cuestión, como algunos han dicho, de elegir los ganadores. Los gobiernos se han esforzado mucho por elegir los ganadores, mucho más que el sector privado. En realidad, la idea acá es identificar factores externos y otras fallas del mercado.
Ahí tenemos la función de los bancos de desarrollo y las políticas industriales. Una tercera área que es absolutamente esencial tiene que ver con la distribución. La pandemia, el COVID-19 como pandemia, ha transmitido el mensaje de la inequidad y desigualdades muy fuertemente. Esta enfermedad, si la vemos, no genera oportunidades iguales, es decir, es injusta con quienes tienen condiciones preexistentes, entre quienes están más expuestos, tal vez por la naturaleza propia de su trabajo. Entonces, acá vemos que hay una abrumadora diferencia en las oportunidades, incluso entre los que tienen menores ingresos. Por eso es que creo que realmente en los Estados Unidos hay un clamor de tomar medidas nuevas para resolver las injusticias sociales y también raciales que se están poniendo todavía de manifiesto. Mi propia investigación ha demostrado el sesgo hacia lo que son inversiones de capital que tratan de ahorrar mano de obra, es decir, innovaciones que ahorran el uso de mano de obra. Estos llevan a menores ingresos y mayor desempleo, y estos sesgos han sido agravados por las políticas de los gobiernos en la crisis de 2008 con costos de capital más bajos para las compañías y costos de capital más altos para otros. Lo que debemos reconocer es el nivel y el diseño de las inversiones. ¿Por qué se ha distorsionado el mercado tan terriblemente? Entonces, esto configura los problemas en las estrategias de desarrollo y el motivo por el cual el gobierno tiene un papel tan importante que jugar. Pero la finanza privada está en el centro de muchas de estas distorsiones del mercado. Es decir, el sistema bancario privado, el sistema financiero privado a corto plazo. La idea es que muchos de los inversores deben invertir a largo plazo y muchas de las necesidades de inversión son de largo plazo, pero en el medio se interponen los mercados financieros con intereses a corto plazo. Y esta es precisamente una de las funciones principales de los bancos mundiales. Tienen una larga perspectiva que tome en cuenta la disparidad entre los retornos sociales y los privados. Incluso en países desarrollados como los Estados Unidos, ahora estamos reconociendo la importancia que los bancos de desarrollo tienen, los bancos ecológicos o verdes. Es decir, acá en Nueva York, donde yo resido, se ha establecido un banco de desarrollo verde que está realmente jugando un papel muy importante, ayudarnos a la hora de ayudarnos a responder a los desafíos que trae el cambio climático. El desafío no es solamente que los mercados privados avanzaron en ciertas áreas muy poco, sino que han avanzado demasiado en otras. De alguna manera, a los países los han dejado sobreendeudados. Y cuando esto sucede, inevitablemente está la crisis con las deudas y el sector privado trata de estrangular a los países de modo irracional. No solamente esto es inhumano, sino que a su vez también esto socava la recuperación que puede llegar a obtenerse. Los acreedores se han opuesto al desarrollo de lo que es un buen marco humano y racional para la reestructuración de la deuda. En 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó una serie de principios, pero pocos de los países acreedores mayores, lo que incluyó a los Estados Unidos, redujeron su postura. Ellos creían que bajo el principio de ejercicio del buen poder tenían, de alguna manera, la posibilidad de no haber hecho una buena supervisión prudente y que estaban en una situación en donde habían prestado demasiado y entonces la reestructuración de la deuda se manejaría de la manera en que ellos lo establecieran. Básicamente, ya no se está haciendo esto. De hecho,
se ha tomado un rol globalmente responsable. Se establece claramente que la reestructuración de la deuda necesita ser sostenible. En el pasado, la reestructura de la deuda del sector privado típicamente no era algo sostenible. Al cabo de 5 años, la mitad de estos países con reestructuraciones de deudas volvieron a tener una crisis. Entonces, ahora entendemos cuáles son los principios de la sustentabilidad, ahora entendemos cuáles son los límites de la reestructuración de la deuda, cómo se la debe encarar, pero lamentablemente el sector privado, que es corto de vista, no acompaña estas movidas. Hemos visto muy vívidamente esto en la disputa que está ocurriendo hoy por hoy en Argentina. Argentina aborda su problema de reestructuración de la deuda y ha jugado un papel muy importante con el FMI desarrollando sustentabilidad, desarrollando modelos en donde podemos evaluar la situación. Y lamentablemente, una vez más, estamos viendo la falla del sector privado. Uno debe preguntarse cuál es el motivo por el cual el sector privado ha estado en una postura tan inhumana, tan fallida, no solamente a la hora de dar empréstitos, sino también a la hora de reestructurar la deuda. Hay mucho debate en torno de esto. Probablemente esto refleje cuál es la organización de las fallas. Los individuos dentro de la organización tienen una perspectiva de corto plazo y esto refleja la naturaleza de corto plazo que los mercados financieros han tenido, como he comentado hace algunos minutos. Lo que se ve es que este tipo de cortoplacismo está siendo reflejado en lo que es las negociaciones de la deuda con Argentina, con algunos de los acreedores que demandan dinero que claramente excede lo que es sostenible, lo que puede decirse sea sustentable. Lo voy a decir en términos francos, no tienen vergüenza. Y realmente algunos incluso pretenden ser buenos ciudadanos corporativos, reconocen la importancia de una perspectiva de largo plazo y de la deuda, pero de alguna manera ellos dicen que hay que hacer como ellos dicen, pero a la hora de los papeles ellos no caminan por este camino, no siguen con la práctica de lo que dicen, no siguen este ejemplo. Los bancos de desarrollo y los bancos privados se ven imbuidos en todo esto. Hay explotación. Los bancos privados tratan de generar tanta ganancia como sea posible. Valores positivos de cooperación y alianza son los que los bancos públicos tratan de hacer, como lo ha demostrado también hacer el CAF en el último periodo de 50 años. Realmente el banco ha sido un modelo de trabajo mancomunado. El éxito de los últimos 50 años ha inspirado esfuerzos para bancos de desarrollo en otras partes. Ha sido una inspiración entre la investigación académica para entender por qué los bancos de desarrollo pueden generar una contribución tan importante. Cuando hablamos de la crisis de 2008 y la crisis actual del COVID-19, pone más de manifiesto las limitaciones de los mercados, más necesidad de que las instituciones públicas generen su papel y mayor cooperación entre los individuos. Realmente se logrará un éxito en esta área como faro de luz en estos momentos turbulentos si siguen prosperando con sus iniciativas. Muchas gracias. Attending this conference Muchas gracias por haber asistido a esta conferencia, señor Joseph Stiglitz, y por haber iluminado nuestro camino con sus palabras. Este momento que América Latina está tratando de repensar lo que estará ocurriendo, no solamente con la salud y la educación, sino también con las normas económicas. Quiero hacerle una sola pregunta antes de dejarlo. En América Latina hay una brecha de infraestructura muy grande. Estimamos que la región necesita invertir un 6% de su PBI para poder abordar esta brecha. ¿Cómo es que los bancos de desarrollo, tales como el CAF, pueden ayudar a esto? Son absolutamente esenciales, porque uno de los problemas a la hora de realizar estas inversiones tiene que ver con el acceso a los recursos.
Otro problema tiene que ver con el acceso a la tecnología, a la pericia humana necesaria para asegurarse de que las inversiones están bien diseñadas y realmente cumplen las necesidades de los países y las necesidades regionales al mismo tiempo. Los bancos de desarrollo hacen ambas cosas. Traen la pericia, que es absolutamente necesaria, también las finanzas a un costo más bajo que los países individualmente, incluso cuando hablamos de las regiones o las municipalidades, pueden llegar a ser por cuenta propia. Entonces, al traer pericia, profesionalismo y a su vez también finanzas de menor costo, de alguna manera permiten a América Latina poder satisfacer de mejor manera estas enormes necesidades de infraestructura que se acaban de señalar. Señor Stiglitz, muchas gracias por estar acá, gracias por su tiempo. Joseph E. Stiglitz, economista de los Estados Unidos, muchísimas gracias por su tiempo una vez más. Muchas gracias a ustedes.